Cordial saludo para todos y todas. Es un gusto saludarlos. Para nosotros ha sido una experiencia muy interesante participar con ustedes en este curso, construir conocimiento conjunto con ustedes. Les agradecemos por sus aportes, pero también les agradecemos por el trabajo social que hacen en sus regiones por el país. En este módulo trabajaremos sobre herramientas para la incidencia en políticas, un poco comprender cómo se hace este proceso, algunos elementos que tendríamos que tener en cuenta, en especial como algunos pasos. Eh, es importante tener claro que el proceso de incidencia, como lo habíamos dicho, uno es posiblemente construir una política pública nueva e incidir en que esta sea vinculada en la agenda. O por otra parte, que podamos generar cambio en la política, no necesariamente cambiar todo, posiblemente cambiar algunos elementos o posiblemente cambiar todo el enfoque que esta tiene. Como sabemos, este es un proceso bastante complejo porque es un proceso político, porque hay múltiples actores, hay muchos intereses, hay intereses económicos muy fuertes, entonces no es un proceso fácil y requiere de nosotros bastante estrategia, bastante cálculo, bastante trabajo, pero también va a requerir tiempo porque un proceso de política pública no son solo 2 años o no solo es el momento de la agendación, sino que va a requerir un proceso a, a más largo aliento, se podría decir. Porque posiblemente vamos a requerir 4 años, 10, 12 años de incidencia. No necesariamente nosotros mismos, pero sí nuestros procesos pueden continuar. Em, para este proceso es importante tener claro como un análisis en dos aspectos. Uno, el análisis del subsistema de política pública, que ya lo hablamos, y lo segundo, como del entorno político en el cual está la política pública. Y con esta información poder diseñar un plan de incidencia que es el que desarrolla nuestra estrategia política. Em, este proceso es incremental, ¿no? Tenemos que tener claro que como no se va a lograr en un solo momento incidir, pues vamos a ir haciendo em, momentos de incidencia, vamos a tener como momentos para poder incidir durante toda la política pública. Entonces, lo primero que es el subsistema de política pública, entendiendo que toda política pública se encuentra en un subsistema. Digamos como que podríamos decir que existe el sistema nacional, la nación o el país, y cada tema sería como un subsistema. Por ejemplo, el tema de víctimas sería un subsistema eh, de política pública. O el tema de salud, el tema de educación, son subsistemas. ¿Por qué son subsistemas? Porque hay actores involucrados, interesados en ese tema. Y hay discursos, hay digamos como unas lógicas, normas que regulan ese campo. Es muy diferente el subsistema de educación al subsistema de salud. No es lo mismo. Hay normas diferentes, actores interesados diferentes, procesos. Bueno, entonces ahí podemos encontrar el subsistema. Pero este subsistema podríamos nosotros entender que al interior de ese subsistema vamos a estudiar una política en particular, pero no la vamos a estudiar como lo que hicimos en el módulo anterior sobre una evaluación o un diseño, que serían más estudios técnicos, sino desde una perspectiva mucho más política. Para esto hay, digamos, como la disciplina ha desarrollado algunas herramientas que serían enfoques o marcos teóricos que normalmente están pensados para comprender o para estudiar la política pública, pero nosotros acá en incidencia los podemos utilizar para entender muy bien la intencionalidad política que tiene esta y más o menos como el juego político que hay detrás de cada política pública. Yo diría que podríamos combinarlos, o sea, que podríamos utilizar dependiendo de lo que queremos estudiar, podríamos combinar de cada enfoque, poder utilizar alguna cosa. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar los actores, los intereses que estos tienen, la interacción que hay entre ellos, cómo se mueven los diferentes grupos al interior de una política pública, haríamos un estudio de redes, construir una red, entender cuáles son todos los actores, cuáles son los intereses que estos tienen y saber cuáles son las conexiones que se construyen entre ellos. Pero si nosotros podemos observar que hay una política pública que donde encontramos coaliciones, como decir así, élites o grupos de poder
coaliciones, se le llaman coaliciones promotoras, sería el enfoque que nos permitiría estudiar estas élites, estudiar cómo una élite propone, por ejemplo, que el problema en Colombia es que existe conflicto armado y otra élite que dice que existe terrorismo. Entonces así podemos observar que existen élites que se mueven y articulan discursos y también tienen intereses para poder posicionar un cierto enfoque en la política pública. Entonces vamos a ubicar ese como coaliciones promotoras. Pero si nosotros quisiéramos entender cuáles son las reglas que determinan el subsistema de política, eh, reglas formales o informales, formales como las leyes, decretos, pero informales como la cultura, los valores, que también pueden ser informales como por ejemplo la corrupción, es una regla, o el clientelismo, son reglas de cómo se mueve un subsistema político y cómo esas reglas determinan el comportamiento de los actores. Si quisiéramos entender eso, hacemos un estudio con un enfoque neoinstitucional. Pero si lo que quisiéramos es entender, por ejemplo, cuáles son las, los discursos, entender cuáles son los medios argumentativos que usan los actores para persuadir, esto para poder entender cuáles son los intereses que hay detrás. Haríamos análisis, por ejemplo, del discurso. Haríamos un análisis mucho más desde una concepción de una democracia deliberativa, cómo todos los actores se mueven en un debate. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ese debate? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que presentan en público y de lo que presentan también en privado? Por eso es muy importante, por ejemplo, a veces leer las actas, escuchar los debates en el Consejo, en el Congreso, y pues por eso a veces se utilizan eh, las grabaciones informales. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente están los discursos que están no muy claros o no muy públicos. O por ejemplo, ya por otra parte quisiéramos no estudiar los discursos, sino quisiéramos estudiar eh, cómo se entiende realmente la política, cuál es el enfoque que tiene la política pública. Por ejemplo, hay un enfoque que puede ser un enfoque de seguridad, o es un enfoque de derechos, o es un enfoque de salud pública. Estamos teniendo, por ejemplo, un tema del tema de drogadicción. Depende del enfoque, podremos entender qué tipo de política pública es y quiénes son los que están promoviendo esos enfoques. Entonces, para ese haríamos un estudio eh, desde un enfoque narrativo. Así que todos estos enfoques nos permiten a nosotros tener como una visión mucho más al detalle de la política pública, como de las cosas que no son tan evidentes, de las cosas que no son tan visibles en la política pública. Luego de estudiar el subsistema, debemos estudiar también el entorno político. El entorno político quiere decir, de manera específica, los tomadores de decisiones y los flujos de poder que existen para incidir en las decisiones. Para eso necesitamos comprender el sistema. Primero, entender bien el Estado, entender la estructura del Estado, y segundo, entender el sistema de competencias, entonces saber quiénes son las entidades responsables para cada tema, para cada aspecto de la política pública. Pero no solo la institución, sino también saber quién es la persona, o sea, la persona específica que está en un cargo público. ¿Para qué? Para poder comprender sus intereses, sus relaciones, eh, quiénes lo apoyan, quiénes están en contra, los opositores. De tal manera que nosotros después podamos diseñar una estrategia comprendiendo esa información, comprendiendo sobre quién tendríamos nosotros que hacer incidencia. Pero no solo sobre ellos, sino no solo sobre las autoridades, sino sobre todos los actores que están alrededor, que no necesariamente son autoridades públicas, ¿sí? Entonces lo que le vamos a llamar involucrados. Tendríamos que hacer un análisis de involucrados, que es un análisis político en donde comprende todas las personas o actores que hacen parte de ese subsistema, entender quiénes son empresas privadas, empresas públicas, partidos políticos, políticos en particulares, grupos militares, legales, ilegales, bueno, es comprender todos los actores. Y de esos actores tendríamos que entender cuáles son los intereses, cómo se ubican con respecto a la política, pero en especial cómo se ubican con respecto a nuestra propuesta de política pública. Si esos actores están de acuerdo o estarían en contra, o son neutros, no tendrían ningún interés sobre nuestra postura. Pero luego de eso entender cuáles son sus intereses,
cuál es el poder que tienen y la capacidad de incidencia y qué tanto les importa ese tema, si es un tema muy relevante para ellos. Luego de entender eso, tenemos subsistema de política pública, entorno político, donde están los tomadores de decisión y los actores que influencian. Debemos hacer otro análisis que sería un análisis un poco más interno de la organización. ¿Para qué? Para entender nosotros qué tanto sabemos, qué tanto nosotros tenemos capacidad para poder influir en estos actores. O sea, es más o menos hacer un análisis de poder, de correlación. Sabemos que acá están las autoridades públicas, aquí están los demás involucrados y acá estamos nosotros, que hacemos parte en últimas del subsistema de política pública. Y para eso se hace un análisis tradicional, DOFA podríamos utilizarlo, en donde sabemos nuestras debilidades y pues también nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para poder incidir en la política pública. Obviamente estudiamos también las oportunidades y las amenazas que tenemos. Con esta información nosotros tenemos un balance político, ¿sí? Sabemos más o menos cómo son eh, las relaciones de poder. Luego, para poder nosotros, ya teniendo claro nuestra propuesta de política pública, nosotros deberíamos hacer un análisis o un ejercicio eh, sí, de comprensión sobre cada uno de los instrumentos o las decisiones que queremos nosotros posicionar o ubicar o cambiar en la política pública. Debemos comprender quién toma la decisión, cuál es el proceso para tomar la decisión y en qué momento lo hacen. Por ejemplo, nosotros quisiéramos, un instrumento es el presupuesto. Entonces nosotros queremos determinar el presupuesto. Si nosotros conocemos el ciclo presupuestal de, por ejemplo, un municipio, sabemos que no podemos nosotros llevar la decisión, por ejemplo, solo a una entidad descentralizada o llevársela a una secretaría nomás. Nosotros sabemos que esa decisión inicia de las secretarías, pero después pasa al alcalde y después pasa al consejo y hay unos tiempos en todo este proceso. Si nosotros decimos queremos incidir en el presupuesto y llegamos el 2 de enero, bueno, pues ya no tenemos mucha posibilidad de incidir. Entonces es importante saber primero la autoridad pública que toma las decisiones o las autoridades públicas, porque pueden ser varias. Entonces tendríamos que entender cuáles son las autoridades públicas en el proceso de toma de decisiones. Pero también deberíamos entender las autoridades en qué momento toman las decisiones. O sea, en qué momento, por ejemplo, el alcalde debe tomar la decisión, en qué momento la debe tomar el consejo. Y saber de qué forma se toma la decisión, ¿sí? O sea, la decisión es por mayoría, la decisión la toma solo el alcalde. Y por último, pues también tendríamos que comprender nosotros la forma como se construye la decisión, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el presupuesto es un presupuesto, entonces nosotros tendríamos que llevar al presupuesto pues, una propuesta de un rubro y una cantidad de dinero que se debería destinar para ese rubro. Pero si, por ejemplo, el tema no es un presupuesto, sino el tema que nosotros quisiéramos hacer es incidir en un proyecto de inversión. Pero lo que tenemos que llevar es un proyecto de inversión, unos objetivos, unas actividades y un presupuesto. Y si nos toca presentarlo, por ejemplo, en MGA, pues debemos saber cómo se construye la MGA y construir una MGA y llevar la MGA. Pero si es un decreto, entonces nosotros tenemos que escribir un decreto y llevar un decreto. O si es un acuerdo municipal, si es una ley, dependiendo de la forma como se construye ese instrumento, también tenemos que llevar el documento de esa manera. Entonces debemos entender quién toma, pues entender primero todo el proceso, durante ese proceso de toma de decisiones, quiénes son los actores, quién es la persona específica la cual toma la decisión, en qué momentos cada uno toma las decisiones, en qué tiempos específicos y de qué manera se toma la decisión, no solo la manera del proceso decisional, sino también como el formato del documento que nosotros tendríamos que llevar. Si es, como les digo, un decreto o si es un presupuesto o un proyecto de inversión. Luego que tenemos toda esta información, no, como se dan cuenta, el proceso de incidencia en políticas públicas requiere un análisis técnico, bastante análisis técnico.
Con base en esto nosotros hacemos ya un plan de incidencia. Y un plan de incidencia es algo así como un director técnico de un equipo de fútbol o alguien que juega ajedrez. Sabe en qué momento debería poner una ficha, de qué ficha poner, en qué lugar, con qué actor, de qué manera, con qué fuerza, de tal manera que pueda lograr efectivamente un resultado. Es así que nosotros para cada uno de los instrumentos deberíamos decidir o definir cómo es que vamos a actuar para incidir. Y específicamente qué debemos tener claro, cuáles son las actividades que tenemos que hacer, cuáles son los momentos que debemos actuar, quién lo debería hacer y cuáles son los recursos que se requieren para eso. Entonces, eso son, digamos, como lo que le llamaríamos un plan de incidencia que se concreta en un plan de actividades concreto que tiene eh, como objetivo determinar una decisión específica. Para eso se utilizan diferentes instrumentos que son instrumentos o herramientas, diríamos, herramientas de incidencia que serían herramientas jurídicas, herramientas políticas, herramientas sociales, herramientas de comunicación, organizacionales, desde derechos de petición hasta participar en instancias de en hacer una movilización social, en hacer cabildeo, en hacer divulgación de un tema, en generar investigación, en hacer foros, vamos a tener un sinnúmero de instrumentos. Esto sin decir que es obvio, pero vale la pena recordar que es importante que sea legal y que sea no, digamos como no sea violento. Lo digo porque es importante que en el sistema democrático podamos creer de nuevo en las normas y que podamos creer de nuevo en la legalidad, pero también que podamos creer en la no violencia. Porque bueno, esto ha generado tantos problemas en nuestro país y creo que es importante que nuestras estrategias de incidencia estén enmarcadas en esta línea. Pero esto no quita que también seamos creativos, que podamos utilizar un sinnúmero de estrategias diferentes para poder incidir. Y por último, es importante que toda esta estrategia también esté pensada desde una lógica de seguridad para nosotros, de seguridad para nuestros equipos, que espero que también lo desarrollemos en el siguiente módulo. Bueno, este era el video de este módulo, esperamos que les sea útil y esperamos que también el interactivo, que es importante leerlo, también les sea útil. Los invitamos a realizar la actividad esta semana y también de revisar las actividades que hacen sus compañeros y retroalimentarla. Muchísimas gracias y bueno.